las bacterias intestinales, y eso podría también expresar parte de la fisiopatogenia. Y, por otro lado, aumento de la permeabilidad intestinal y respuesta inflamatoria. Es decir, que ya solo con esto encuentro probablemente una de las bases más frecuentes de la fisiopatogenia del NASH, que es la inflamación y la fibrosis. Así que, en base a eso y usando lo que hoy tenemos en el mercado, es decir, sin hablar de estudios de investigación, hay diferentes fármacos que ya están en la práctica diaria y así algunas guías lo recomiendan y otras no. La vitamina E fue una de las opciones más recomendadas y de hecho salió este trabajo en New England y hoy muy discutida. El urso, como les decía antes, para el efecto tóxico de los ácidos grasos en el hepatocito, la pioglitazona, la metformina, el liraglutide, que ahora tomó de vuelta fuerza y ahora se los voy a mostrar en la fase 3, pero esto viene de la mano de la enfermedad cardiovascular y el descenso de peso. A partir de ahí vieron que los pacientes tienen mejoría en los parámetros del NASH, los ácidos grasos saturados, las estatinas, la pentoxifilina y el obeticólico, que ya desde hace unos años está entrando por diferentes lados a la hepatología. Eso es lo que tenemos hoy en la farmacia y que uno podría utilizar, ¿recomendado o no? Entonces, si yo les tengo que decir, bueno, ¿cómo tratar hoy el NASH? Fácil, se aprenden este dibujito y todos van a saber qué hacer. Pero esto obviamente es algo a nivel de chiste, pero si uno mira, es decir, ¿cuáles son los targets futuros del tratamiento del NASH? Y bueno, como podrán ver, son muchos. Pueden pensar en el target intestinal y la microbiota, como les decía, en el tejido adiposo, con el descenso de peso, en la resistencia periférica a la insulina, en la respuesta inflamatoria, en la activación de la célula estrellada y depósito de fibrosis o en la acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos, con el desarrollo de peroxidación lipídica y respuesta inflamatoria. Es decir, que fíjense que los targets son de diferentes áreas. Sin embargo, cuando uno los va a determinar, uno puede tener abiertas las aguas en 4 grupos: lo que es inflamación, lo que es depósito de grasa, lo que es fibrosis o lo que es respuesta inflamatoria sistémica. Con eso uno tiene 4 líneas de investigación, que es lo que se está desarrollando ahora en los diferentes estudios de fase 2 y fase 3. Cuando uno mira estos 4 grupos, y acá los tienen distribuidos, esto es las diferentes líneas de investigación que hay y actuando en diferentes targets dentro de la fisiopatogenia. Estos son los fase 2. Tienen el grupo inicial, que es de los inhibidores de la respuesta inflamatoria. Los segundos, el grupo verde, que están vinculados puntualmente al metabolismo lipídico y al desarrollo de apoptosis. El tercer grupo, que son antidiabéticos y drogas que favorecen el descenso de peso. Y en el cuarto grupo, los hipolipemiantes, es decir, que tienen para pensar de diferentes formas. Y si uno los distribuye en base a la histología, pueden ver que hay drogas para todo tipo de target, para el metabolismo lipídico, para la inflamación, obviamente hepática y la apoptosis, y para el desarrollo de fibrosis. Obviamente esos son los que actúan directamente sobre el hígado. Y después diferentes esquemas terapéuticos, pero estos son de fase 2, que actúan sobre la disbiosis, que es otra de las patas, como les decía anteriormente, del tratamiento del NASH. Cuando uno mira los estudios fase 3, hay 6 estudios que están en danza, y muchos de ellos todavía no tenemos información, solo datos parciales. Y voy a tratar de mostrárselos en base a dónde actúa cada fármaco del estudio de fase 3. Bueno, el obeticólico probablemente es el más utilizado por varios motivos. El obeticólico ya está en el mercado porque se utiliza para la conagitis biliar primaria. El obeticólico ya se ha intentado en estudios de la vida real trabajar sobre esto y el NASH, y de hecho hay datos de vida real. Pero, ¿qué es el obeticólico? El obeticólico lo que demuestra, bueno, es un ácido biliar sintético que reemplaza al queno desoxicólico. Y lo que ha demostrado es que actúa puntualmente en la activación de un receptor que favorece a la gluconeogénesis, lipogénesis y desarrollo de esteatosis hepática. Entonces,
lo que hace es actuar sobre el metabolismo lipídico, inhibiendo el metabolismo lipídico y en forma indirecta el metabolismo lipídico, estamos hablando de peroxidación lipídica, respuesta inflamatoria local y activación de célula estrellada y depósito de colágeno, que es un poco, si les cuento el alcohol, es lo mismo en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, acá lo que estamos hablando es, lo que trata de frenar es la reacción que genera el metabolismo de las grasas intrahepáticas. Hay dos estudios en fase 3, el Regenerate y el Reverse, bueno, tienen la clase para acordarse de los nombres, pero los estudios lo que miraron es la mejoría o deterioro o progresión de fibrosis, la resolución del score de Nash y, obviamente, si el Nash mejora o empeora, obviamente. Eso todavía tenemos resultados parciales. El análisis interino lo que ha demostrado, y esto sí en estudios de fase 2 también se representaron, que el uso de 25 miligramos de beticólico disminuye hasta 2 estadios de fibrosis, y no es menor, ¿no? La verdad que eso no es menor, pero todavía tenemos resultados parciales. Si uno mira todos los parámetros no invasivos de fibrosis, los pacientes con 25 miligramos de beticólico mejoran todos los parámetros. Por lo tanto, eso es muy recomendable. Acá tienen el mismo gráfico de hace 2 años, que lo publicó Arun Sanyal, donde la utilización de 25 miligramos de beticólico mejora el estadio de fibrosis en 2. Eso no es menor, ¿no? De un F3 puede bajar a un F1 tranquilamente, pero probablemente lo veremos con el tiempo, eso para definirlo y que salga al mercado. La segunda droga que también está en fase 3 es el elafibranor. El elafibranor es un agonista de los receptores PPAR que, bueno, para tratar de ser sintéticos, son receptores intracelulares nucleares que están vinculados al metabolismo de 2 elementos, de los lípidos y la insulina. Y claramente, para el que no está muy canchero en esto, el origen del problema del hígado graso no es en el hígado, sino ahora está este concepto de lo que se llama MAFLD, es una enfermedad metabólica sistémica que empieza con respuesta inflamatoria sistémica. Y esa respuesta inflamatoria sistémica lo que genera es un aumento de los niveles de insulina, y la insulina en el hígado favorece a la acumulación de lípidos. Por lo tanto, todo esto estaríamos actuando desde el punto de vista hepático para una patología sistémica. Esta droga, el trabajo en fase 3, acá tienen el nombre, insisto, es el nombre del estudio, el nombre de fantasía, pero el que lo quiera lo tiene en las diapositivas. En este trabajo lo que se buscó es tratar, como esto actúa en el metabolismo lipídico, si mejora o no los parámetros de Nash y si progresa o no la fibrosis. Acuérdense que el Nash termina favoreciendo el desarrollo de fibrosis. Esto ha demostrado en el análisis interino una reducción del score de Nash y reducción en la tasa de progresión de fibrosis. Por lo tanto, también es promisorio. Otra de las drogas es el selonsertib, que, el selonsertib actúa sobre una quinasa que se estimula por el TNF-alfa. ¿Qué es el TNF-alfa? La citoquina proinflamatoria más presente en todo lo que es respuesta inflamatoria sistémica vinculada al NASH, y es el agente causal del aumento de la resistencia periférica a la insulina. Es decir, que lo que está usando esta droga es bloquear la activación de una quinasa que se estimula por el TNF. Y obviamente esta quinasa lo que hace es activar la apoptosis y desarrollo de fibrosis intrahepática. Este trabajo, hubo 2, el Stellar 3 y el 4. El 4 se discontinuó porque tenía un endpoint duro, que era supervivencia, y en ese caso no demostró beneficios. Pero sí lo que ha demostrado es disminución del estadio de fibrosis y no empeoramiento del NASH. Acá tienen los trabajos. A ver, ¿qué se le discute a muchos trabajos? Es que el seguimiento no histológico demuestra resultados, pero no podés hablar de qué pasa con la inflamación y demás. Acá lo que, por ejemplo, en este trabajo se evalúa la concentración adiposa del hígado en base a resonancia magnética. El cenicriviroc también es una droga que actúa a nivel intrahepático,
favoreciendo a la inhibición de la respuesta inflamatoria y en forma secundaria a la activación de la apoptosis. El cenicriviró también ha demostrado mejoría en el estadio de fibrosis en al menos un punto y no empeoramiento en los parámetros de NASH. Es decir, como verán, todas las drogas que les estoy mostrando en fase 3, la verdad que tienen un horizonte bastante promisorio. Este fue probablemente con el cenicriviró lo más atractivo, que en el fase 2 había demostrado en el grupo terapéutico un descenso de hasta 2 estadios de fibrosis y en seguimiento 1 año. Cuando uno habla de fibrosis y seguimiento a tan corto plazo, la verdad que llama la atención, porque cuando uno piensa en fibrosis tiene que pensar en más de 12 meses para lograr una reducción. Así que lo que siempre se discute acá es si no es lo mismo que aprendimos con el virus C, que cuando uno trata, el estadio de fibrosis cae en los primeros 6 meses, pero probablemente no porque hay menos fibrosis, sino porque hay menos respuesta inflamatoria. Entonces ahí, cuando uno hace con métodos no invasivos los estudios, puede ver esta caída tan brusca, que no es así cuando uno mira la histología. El resmetirom es otra de las drogas utilizadas, que se une al receptor de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea está vinculada puntualmente al metabolismo dentro de la célula hepática de los lípidos. Obviamente, y cuando uno mira en los trabajos esto es lo mismo, y esto pueden ver acá en las imágenes de resonancia magnética, como en 36 semanas, es decir, menos de un año, el paciente limpia la grasa del hígado, es decir, que rápidamente mejora el NASH y sobre todo el depósito de grasa intrahepática. Es decir, que estamos hablando, insisto, de drogas que son muy promisorias. El enricazán, otra de las drogas que se utiliza, en realidad lo que hace es inhibir a una caspasa que se activa por la lipotoxicidad y obviamente a partir de ahí disminuye la tasa de respuesta inflamatoria a nivel local y el desarrollo de apoptosis. Y cuando uno mira en los trabajos, en el análisis interino, acá lo que no se observó en este caso es que mejore el estadio de fibrosis, pero sí, como endpoint secundario, miraban el score de NASH, y eso sí mejoró significativamente. Probablemente acá lo que se plantea es que 72 semanas de estudio no alcanzó para definir el endpoint primario. Y acá les vuelvo a mostrar, en el caso del enricazán, cómo el uso de enricazán mejora el score de NASH, la inflamación lobular, la esteatosis, la balonización, es decir, todos aquellos elementos que hablan de injuria celular dentro de la patología lipídica. El enricazán también se usó, se probó en un estudio con pacientes cirróticos, que es interesante porque, como decían que en forma indirecta disminuyen el desarrollo de fibrosis, lo que se buscaba acá en los pacientes cirróticos con hipertensión portal medida, ver si el paciente a lo largo de un año reducía el estadio de fibrosis y bajaba la presión portal. Bueno, el resultado de esto fue negativo, pero bueno, se ha publicado, la verdad es un trabajo interesante, pero probablemente para ahí va a ir el futuro del tratamiento en los pacientes cirróticos. Por lo tanto, después de contarle todo esto, y creo que es interesante saberlo, pero todavía falta para ocupar mucha memoria en nuestro disco rígido con drogas que están todavía en investigación. Si hoy uno tuviera que decir con lo que hay, con lo que se conoce en base a lo que es los estudios de la vida real, cómo uno podría orientar el tratamiento del NASH, estableciendo por un lado lo que es el hígado graso, o la grasa, por otro lado la inflamación y por otro lado la fibrosis. Bueno, acá pueden tener un esquema clásico con lo que hoy tenemos. Es decir, si uno quiere mejorar la esteatosis, vinculado puntualmente con el metabolismo lipídico dentro del hepatocito, la vitamina E había demostrado resultados promisorios. Acuérdense de la vitamina E y el riesgo de cáncer de próstata, por lo tanto eso hay que hablarlo con los pacientes cuando uno lo va a utilizar. La pioglitazona fue otra de las drogas que ha demostrado beneficio en la disminución del contenido lipídico del hígado, el obeticólico, como les mostré, y el elafibranor. Esos son los que tenemos como una opción terapéutica para bajar la concentración de grasa.
En relación a la inflamación, la vitamina E, la pioglitazona, menos el obeticólico y cielelafibranor también han demostrado beneficios significativos. Y en la fibrosis, solo el obeticólico y el cenicriviroc, acuérdense, el cenicriviroc fue en fase 2 que demostró, en el fase 3 en el análisis interino no sirvió, y sí el selonsertib, son los 3 que han demostrado cierto beneficio. Parece un trabalenguas los nombres, pero bueno, es parte de la evolución. Así que, si uno dice, ¿cómo vamos a pensar el NASH a futuro? Lo vamos a tener que pensar así. El paciente llega y vamos a decir, ¿qué es lo que predomina? Predomina la inflamación, trato con antiinflamatorios. Predomina el metabolismo lipídico, actúo sobre el metabolismo de lípidos. Predomina la fibrosis, actúo sobre antifibróticos. Y probablemente termine siendo un tratamiento a la carta basado en lo que hoy tenemos como opciones terapéuticas. Ahora, 2 o 3 puntitos más, que son probablemente los puntos flojos de los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación tienen una situación muy compleja, que hasta ahora la inclusión del total de pacientes siempre cae una vez que haces la biopsia. Es decir, que como aprendizaje, ningún método no invasivo hoy nos permite saber en forma fehaciente cuál es el daño que tiene ese paciente. Por lo tanto, volvemos al gráfico inicial. Si yo hoy quiero saber realmente qué tiene el paciente y si con lo que tiene puedo ofrecerle algo que cambie su futuro, más allá de la dieta y el ejercicio, creo que la biopsia hoy es mandatoria. Y probablemente en un futuro cercano, para los nuevos tratamientos, la biopsia va a ser mandatoria hasta que tengamos o biopsia líquida o algún parámetro no invasivo que hable de fibrosis. El segundo punto, o también elemento flojo que tienen los protocolos, es algo que se describió hace más de 100 años, que fue en un trabajo de investigación en una fábrica donde decían cómo lograr que nuestros empleados sean más productivos. Y pusieron más luces. En un área y en otra área no pusieron las luces. Y que vieron que los dos lados eran más productivos. ¿Por qué? Porque el grupo control, cuando entra en un protocolo, cambia sus conductas. Y esto también ocurre en el NASH. Probablemente haya una discusión sobre los grupos control que también generan cambios porque tienen un control más estricto, porque toman conciencia de una enfermedad que es asintomática y probablemente eso genere un sesgo en el momento de evaluar los resultados. Y después es qué población van a analizar, porque no es lo mismo un NASH en un obeso que en un no obeso, o en un diabético que en un no diabético. Y eso es muy importante, porque cuando uno mira cuáles son los factores extrahepáticos que pueden afectar los resultados, es los fenómenos metabólicos, las condiciones previas metabólicas, el estilo de vida, el uso de drogas concomitantes. No es lo mismo un hipotiroideo que en un eutiroideo, o un diabético que esté tomando un hipoglucemiante a un paciente que no lo esté tomando. Es decir, que todo eso llevó a reevaluar todos los trabajos, y acá tienen una serie de hace un año, donde se discutieron los puntos débiles de los protocolos, y cuando uno analiza todos los protocolos sobre las nuevas drogas en fase 3, puede demostrarse que hay muchos en los cuales no se randomizó por patologías extrahepáticas que pueden sí afectar el pronóstico y la respuesta a los tratamientos. Un caso muy ejemplo en el estudio Flynn, que fue en un fase 2, donde vieron que los pacientes con obeticólico no mejoraban la fibrosis, pero después cuando hicieron el subanálisis vieron que los que tenían triglicéridos normales sí, versus los que tenían triglicéridos altos. Así que probablemente hay un factor extra al hígado, y por eso hoy se interpreta que el hígado es una ventana de algo que le pasa a todo el cuerpo en esta enfermedad. Es fundamental para tomar la decisión del mejor análisis de los protocolos posteriores. Para finalizar, el tratamiento, sinceramente, se va a basar en múltiples conductas. Nunca, probablemente nunca, y eso es una sensación personal, tengamos que dejar de lado la dieta y la actividad física. Eso está claro, porque cuanto el paciente mejora la masa muscular, mejora la resistencia periférica de la insulina, y acuérdense que esa es la llave del inicio de la respuesta inflamatoria sistémica y lo que hoy llamamos MAFLD. Existen evidencias claras de que los nuevos tratamientos van a ser bastante promisorios,
y lo que tenemos hoy en el mercado probablemente sea algo para tener en cuenta, pero en la práctica día es muy difícil. Después, si quieren, lo charlamos, pero estoy convencido que hoy, cuando ustedes ven un NASH, lo mandan a hacer dieta y ejercicio y no le dan vitamina E. Así que con esto creo que termino y bueno, espero que les haya quedado claro. Gracias. Gracias, Fer. Vayan haciendo algunas preguntas. Ahí hay una pregunta que yo las anoté acá también para preguntarte. En tu consultorio, ¿a quién le diste vitamina E o pioglitazona? Porque en realidad la vitamina E para no diabéticos, la pioglitazona es como que cada una tiene su nicho. Sí. Pero ¿por qué, más allá de que no están aprobadas para esto, por qué le diste o no le diste? Pioglitazona no lo di nunca. Esa es la realidad, porque nunca me sentí cómodo con el fármaco y nunca me sentí cómodo con la información. Diferente es la vitamina E, donde voy a decir, bueno, es una vitamina. Y sí la he dado. ¿En qué pacientes la he dado? En pacientes que terminé biopsiándolos y que por ahí encontraba balonización, poca inflamación y decía, che, este paciente tiene algún parámetro histológico, es decir, le va a andar peor que otro. Y por ahí se lo puse. Tengo 2 o 3 casos, pero no mucho más. Sí, no han entusiasmado para nada. No, y tranquilizan al médico más que otra cosa. Y después, una de las joyas de la reina hoy, no en el NASH solo, sino en todo el hígado, son las estatinas. Sí. Porque hoy uno mira la literatura de la simvastatina, por más, digo la simvastatina como abanderado de un grupo, por más que le faltan estudios controlados, pero en los estudios observacionales y en los metaanálisis, baja la presión portal. Sí. Mejora aparentemente la microcirculación del hígado porque baja la presión portal sin bajar el flujo. Algunos dicen que mejora la función hepática, pero claro, el NASH es la enfermedad ideal porque el NASH tiene aumento de mortalidad cardiovascular y tiene dislipidemia. Entonces, se le ha dado poca bola a las estatinas en esta enfermedad. A ver, yo tengo una impresión puntual que probablemente la vamos a ir sacando con el tiempo. Es decir, la estatina siempre tuvo un sesgo en el hígado porque decían que era hepatotóxica. Y cuando empezaron a mirar, cuando empezaron a mirar no eran hepatotóxicos, era la alteración del hepatograma del NASH. No le pedían nada. Claro. Entonces, por eso no se utilizaba en forma habitual. Obviamente después hubo trabajos muy serios, probablemente el de Abraldes, en hemorragia digestiva varicial, y el uso de estatinas ha sido la piedra fundamental para decir que hoy la estatina baja la presión portal. Hay grupos en Argentina que están trabajando en estatinas y yo creo que va a tener un rol porque, como vos bien decías, no solo en el hígado, es decir, la toxicidad es baja, ha demostrado beneficios en el metabolismo lipídico y disminuye el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, yo creo que va a ser uno de los pilares fundamentales del esquema de tratamiento a futuro. De hecho, acá hay unas preguntitas. ¿Cuándo biopsiar para determinar si el paciente está en estadio de NASH? Bien. Hoy no hay una respuesta puntual que te diga, en este paciente habría que biopsiar siempre, pero hay 5 parámetros que uno tendría que utilizar para decir ese paciente puede tener mayor enfermedad hepática que otros. Y por ahí a ese lo biopsiaría. Eso lo describió Angulo hace más de 10 años, que son los pacientes mayores a 45 años tienen más riesgo de tener enfermedad significativa. Los pacientes que tienen más TGO que TGP, porque eso te habla de marcador subrogante de fibrosis. Los pacientes que tienen otra enfermedad hepática asociada, que se les recomienda la biopsia. Los pacientes con ferritina alta y los pacientes diabéticos. Esos 5 elementos antes eran indicadores de realización de biopsia. Hoy probablemente un paso intermedio es hacer un fibroscan. Pero esos son los elementos que uno debe utilizar en el consultorio para decir, esta subpoblación tiene más riesgo que esta. Y ahí tienen que ir a apuntar. Hay 2 preguntas relacionadas. Una dice, ¿cuándo usás antidiabéticos? Y la otra dice, ¿qué opina del uso prolongado de metformina en obesos con hígado graso pero sin diabetes establecida? Las 2 preguntas están puntualmente limitadas a esto, hoy, porque la recomendación es muy discutida. Yo se lo mostré ahí, que los hipolipemiantes, algunas guías lo recomiendan y otras no. Si el paciente tiene diabetes, van a tratamiento. Si tienen resistencia periférica a la insulina, van a tratamiento. Esos serían los 2 grupos. Y después, bueno,
va un poco en lo que hablábamos al principio, la decisión de cada uno. Yo probablemente un paciente... Igual la metformina para el NASH fue... Sí, bueno, no ha demostrado ningún beneficio. Pero, es decir, si yo tengo un paciente NASH con insulina elevada, lo mando a hacer ejercicio. Es decir, no le doy metformina. Aparte aumenta de peso con la metformina, pero probablemente iría por otro lado. Tratás un NASH. ¿En cuánto tiempo haces estudios de control o seguimiento? Y depende de qué tipo. Análisis de sangre. A ver, le voy a contestar como le contesto a un paciente en mi consultorio. Empezamos con el tratamiento. ¿Cuál es? Dieta y ejercicio. Tenés que bajar de peso, tenés que ir a un nutricionista y tenés que hacer actividad física aeróbica. Caminar, correr, nadar o andar en bici 1 hora 3 veces por semana. Si no bajás de peso, y lo ideal sería bajar más del 10% de tu peso corporal, no tiene sentido que hagas ningún otro gesto diagnóstico. Pero ¿qué haces en la práctica diaria? Lo controlás. Es poco atractivo controlar un NASH, porque es más frustración que otra cosa. Pero en general, cada 6 meses vos le pedís laboratorio, podés pedir ferritina y demás. Sí, el secreto... El tema es que la biopsia es controvertida. No, bueno, yo ni hablé ahí de biopsia, ni hablé de biopsia. Los trials, el control es psicológico. Sí, no hablé de biopsia porque en la práctica diaria uno lo hace y no lo monitoreás con biopsia. Si entra en un protocolo, está claro que lo tenés que biopsiar. Y en el futuro... veremos. Si no hay otra forma, yo creo que no antes de los 2 años lo biopsiaría. Decí 2 palabras de la bariátrica. Bueno, yo no lo mostré porque me parecía que excedía esta charla, pero si hay un tratamiento efectivo para el NASH es la bariátrica. En los pacientes con obesidad mórbida la indicación es la cirugía bariátrica. En eso se ha demostrado la mejoría histológica de la grasa, la inflamación y la fibrosis. Pero hay un dato muy importante. Los pacientes caen al 3er año y después de ahí se estancan y ojo, vuelven a subir. Así que ahí probablemente la cirugía no sea el tratamiento final, sino la cirugía y el cambio de hábito alimentario, porque esos pacientes vuelven a desarrollar la fibrosis. Y después preguntan la última, en pacientes con cirrosis por NASH, si las drogas van a bajar la presión, tendrán beneficios para bajar la presión portal clínicamente significativa. Bueno, no sé quién lo preguntó eso, pero la verdad que estuvo... ¿Marcelo? Sí, Marcelo Peche. Bueno, se nota que lee Marcelo, ese patólogo. No, Ricardo Altamirá, no. Ah, pensé que era... Bueno, Marcelo también es bueno. Lo mismo. No, a ver, el único trabajo que hay hasta ahora, que es el publicado por García Sao el año pasado, es con Enrique Kazan, en cirrosis con medición e hipertensión portal medida, ¿no? En esos pacientes no ha demostrado beneficio. El problema es que es lo mismo cuando uno mira fibrosis en el C. ¿Cuánto tardás para ver que caiga la fibrosis? Sí, está claro que antes de los 2 años no vas a tener un efecto muy categórico. Y esto probablemente, y no me quiero extender mucho, pero el primo hermano del NASH es el alcohol. La única diferencia es que el alcohol tiene un componente local mucho más agresivo, que es la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando dejan de tomar alcohol, el sinusoide, bueno, la célula estrellada se relaja y te baja la presión portal rápidamente. Eso no lo cura la presión portal, pero eso lo ves en los primeros 2 o 3 meses de que el paciente deja de consumir alcohol. En el NASH, la respuesta inflamatoria y la fibrosis no es tan dinámica como si lo vemos en el alcohol. Entonces, ahí probablemente el tiempo sea más que 1 año. Bueno, y de hecho lo hablamos siempre en los protocolos, biopsiar al año para ver un descenso de fibrosis es para mí muy precoz. Y de hecho es raro, por ejemplo, en el trabajo de Cenicriviró, en fase 2, que bajó 2 estadios de fibrosis en 12 meses. La verdad que eso es mucho y uno no lo ve habitualmente. Pero bueno, el futuro lo demostrará. Dale. ¿La comparto? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Este es un tema que en el momento actual es un tema importante, más que nada por la relevancia que tiene en lo numérico y en todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros pensamos en hepatitis B, pensamos en los 150 o 170 millones de pacientes que tienen antígeno de superficie positivo. Pero para hablar del riesgo de reactivación por inmunosupresión tenemos que hablar de los pacientes expuestos. Eso incluye a los pacientes que han tenido hepatitis B y se curaron, por lo menos serológicamente. Y esos son más de 2 billones de expuestos. Teniendo en cuenta que los que reciben inmunosupresión son muchos pacientes, entonces con este denominador la reactivación se ha vuelto un tema importante. Como el título dice, hay en realidad 6 poblaciones de pacientes que tienen o que han tenido contacto con el virus de la hepatitis B. En primer lugar están los pacientes que tienen antígeno de superficie positivo, es decir, que están infectados por virus B. Hay pacientes con transaminasas normales y pacientes con transaminasas altas. Y en cada uno de esos grupos, es decir, en la hepatitis crónica B, hay una variante E positiva y una E negativa, y en los pacientes que tienen infección, o sea, que tienen antígeno de superficie, pero tienen DNA negativo y ALT normal, también hay un grupo E positivo y otro negativo. Pero el segundo grupo a los fines de la reactivación son los pacientes que han sido expuestos y en teoría se curaron y que tienen antígeno de superficie negativo con anticuerpo positivo y o anti-S y que tienen ALT normal. La mayoría pertenecen a ese grupo rotulado como infección resuelta, pero hay algunos pacientes que se curan de una hepatitis aguda y les queda una mínima carga viral, que es lo que llamamos infección oculta. O sea, infección oculta es tener DNA en la sangre con antígeno negativo. Ahora bien, cuando nosotros tratamos pacientes con hepatitis B, tenemos outcomes deseados. En los pacientes con hepatitis aguda, ¿qué es lo que nos gusta? Que el paciente normalice el hepatograma, que se cure clínicamente y que después pierda el antígeno de superficie y desarrolle anti-HBs, o sea, la seroconversión del antígeno de superficie. Y cuando eso cura un paciente que con una hepatitis aguda que normaliza el hepatograma y pierde el antígeno de superficie, esa es una infección resuelta. Es una infección resuelta desde el punto de vista serológico. Y cuando tratamos un paciente con hepatitis crónica, el outcome que deseamos es que normalice el hepatograma, que se suprima en forma sostenida la replicación viral, es decir, el paciente queda con antígeno de superficie positivo, pero con DNA negativo y con anti-E positivo. Pero en sentido estricto, ni que hablar en los pacientes con hepatitis crónica, pero en el sentido estricto, incluso en los pacientes con una hepatitis aguda serológicamente resuelta, la hepatitis B no se cura. En este sentido es parecido al CMV, es como una infección latente. ¿Por qué no se cura? No se cura porque en la infección inicial el virus de la hepatitis B se mete dentro del núcleo de la célula, pone como un plásmido o un mini cromosoma que se aloja en el núcleo de los hepatocitos, es lo que llamamos triple C DNA, cerrado, circular y covalente, y esa cantidad mínima de hígado de virus metida en el núcleo de los hepatocitos sirve como un templado para la producción de virus y proteínas en cualquier momento de la vida. Un paciente puede curarse de una infección y 4 años después recibir corticoides y reactivarla. Entonces, este triple cDNA en el núcleo queda ahí como invisible, pero la realidad es que mientras haya triple cDNA en el hígado, puede haber reactivación de la hepatitis B o transmisión. Esto nosotros lo vemos en donantes que son anticuerpos positivos, lo trasplantamos y si al receptor no se le da profilaxis con la inmunosupresión, esa enfermedad, esa hepatitis B se reactiva. Miremos esto un poco más en detalle. Entonces, el virus de la hepatitis B, ahí ustedes tienen con el antígeno de superficie, la nucleocápside y el DNA de cadena doble incompleta. Cuando el virus entra al hepatocito, el DNA se va al núcleo de la célula
y lo primero que hace es se transforma en triple cDNA. De cadena doble incompleta, la cadena se cierra y entonces queda circular, cerrado y covalente. Ese triple cDNA, por un lado, va a producir dos tipos de RNA mensajeros. El RNA mensajero para la síntesis de las proteínas, por un lado del antígeno de superficie y por otro lado del antígeno core, y el otro RNA pregenómico lo que va a hacer es sintetizar una nueva cadena de virus. Ustedes saben que hay una transcriptasa reversa, pasa de RNA a DNA y luego el virus se completa. Finalmente, en el Golgi, este DNA se recubre del antígeno de superficie y entonces el virus se exporta. Pero ese virus que se ha formado sigue retroalimentando el triple cDNA en el hígado y por lo tanto, mientras persista el triple cDNA, existe la posibilidad de que la infección se reactive. Ahora bien, nosotros enseñamos de un punto de vista puramente docente que las enfermedades que tienen reactivaciones, que podemos llamar brotes en la clínica, son tres. La hepatitis B, muy común, la hepatitis autoinmune, también muy común, una enfermedad menos común, pero que se reactiva en la enfermedad de Wilson. Cuando el paciente ingresa con un brote, salvo que tenga claramente una cirrosis, muchas veces nos cuesta distinguir si es una enfermedad aguda, o sea, de reciente comienzo, una hepatitis aguda, o un brote en una hepatopatía crónica. En la hepatitis B, los brotes, o sea, que se definen por transaminasas marcadamente elevados, algunos dicen más de 5 veces, otros dicen más de 10 veces, pueden ser espontáneos. Son espontáneos porque ustedes saben que la hepatitis B es una lucha constante entre un virus que quiere quedarse y un huésped que lo quiere eliminar, y cada vez que hay respuesta inmune, la enfermedad se reactiva. Pero lo que nos vamos a referir hoy es cuando el virus se reactiva, no como parte de la historia natural, sino con algún precipitante. La lista es muy larga de reactivaciones. Por ejemplo, podemos tomar el HIV, que cuando uno trata el HIV y el paciente recupera su respuesta inmune, entonces puede haber hasta una hepatitis fulminante por virus B y eso lo llamamos reconstitución inmune. Cuando damos interferón, que es un inmunoestimulante, lo mismo. Pero el tema de hoy, que es lo más importante en esto, es lo que ocurre con la inmunosupresión. Inmunosupresión de cualquier tipo, corticoides, quimioterapia sistémica, y especialmente lo que ha pasado en los últimos años, que es con el uso creciente de todos los anticuerpos monoclonales en oncología, en gastroenterología, en reumatología, y el abanderado de esto es el rituximab, y por supuesto en el trasplante de órganos sólidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente se cura de una hepatitis aguda y tiene una infección serológicamente resuelta, o en un paciente que tratamos con el tecavir o tenofovir y queda inactivo, en realidad, como dije al principio, quedan estas cantidades pequeñas del hígado, pero está bajo control inmunológico, tanto por linfocitos B como por linfocitos T. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando uno da inmunosupresión? Bueno, lo que pasa es que se pierde este control inmunológico, obviamente por la inmunosupresión, y la enfermedad entonces se puede reactivar. Ahora, ¿cómo se define la reactivación? Estas son definiciones de las sociedades de hepatología internacionales. Hay dos grupos. La definición, cuando el paciente es antígeno positivo, o sea, tiene una infección ya sea activa o inactiva, la reactivación se define por el DNA. Si el paciente tiene un DNA detectable, cualquier título que sea, se define la reactivación cuando se incrementa 2 logaritmos por arriba de la carga viral basal. Ahora, si el paciente es antígeno positivo con DNA no detectable, entonces la reaparición de una carga viral mayor a 3 log se llama reactivación. Y cuando el DNA no es disponible, no sabemos qué DNA tenía el paciente, bueno, por consenso se dice que tiene que ser más de 4 log, o sea, lo que llevado a unidades internacionales sería unas 10.000 unidades. Ahora, ¿cómo se define la reactivación en un paciente que es antígeno negativo? Es decir, en un paciente con una infección serológicamente resuelta. Bueno, en este caso es muy fácil. El paciente vuelve a ser antígeno positivo, lo que llamamos cero reversión,
o aparece de una positividad del DNA. Es importante recalcar que los pacientes que son antígeno negativo, anticuerpo positivo, si tienen además anti-S, eso no previene la reactivación. Algunos dicen que disminuye, que el riesgo es algo menor, pero en pacientes curados serológicamente, es decir, antígeno negativo, anticuerpo positivo, aunque tengan anti-S, si la inmunosupresión es intensa, eso se puede reactivar. Ahora, ¿cómo es la secuencia de eventos en la reactivación? Bueno, cuando una infección por virus B se reactiva, lo primero que aumenta es la replicación. Es decir, lo primero que aparece y aumenta es el DNA. Días o semanas, más semanas que días después, aumentan las transaminasas, o sea, el paciente desarrolla una hepatitis, y si esa hepatitis progresa y no hacemos nada al respecto, el paciente puede desarrollar o una insuficiencia hepática aguda, o si es cirrosis, que esta cirrosis se descompensa. Y esto es lo que podemos ver en este gráfico con las curvas, es decir, primero aumenta el DNA, después con un lag de semanas o incluso meses aumentan las transaminasas, y si esto no se resuelve, el paciente puede hacer una enfermedad más seria. Así que los brotes de hepatitis B, es decir, un paciente que aumenta las transaminasas y que empieza a replicar, pueden ser de un espectro clínico muy variado. Puede ser completamente asintomático, llámese una enfermedad de laboratorio, puede tener una hepatitis aguda, ictérica, sin falla hepática, puede tener una hepatitis fulminante. Si el paciente es cirrótico, puede descompensarse, y esta es una de las causas comunes de lo que hoy se llama ACLF, es decir, cuando se reactiva una hepatitis B en un paciente que ya es cirrótico, esa reactivación ocurre en un paciente con una reserva hepática disminuida y eso lo puede llevar a la muerte. Es decir, que los brotes pueden ser desde muy leves hasta muy graves. Ahora bien, veamos lo de la insuficiencia hepática aguda. Lo que están viendo ahí es un trabajo en el cual se administró profilaxis con lamivudine en pacientes con hepatitis B que recibieron inmunosupresión. Y ustedes pueden ver que en este trabajo, en los controles, o sea, los pacientes que se les dio inmunosupresión sin inmunoprofilaxis, un 30% hicieron insuficiencia hepática aguda, o sea, una cifra muy alta. Y si lo miramos al revés, tomamos los pacientes con hepatitis B fulminante y vemos cuánto tenían inmunosupresión, este es el grupo cooperativo americano de falla hepática aguda, y ustedes fíjense que dentro de los pacientes que hicieron insuficiencia hepática aguda por virus B, el 18% fue por inmunosupresión, y lo importante es que la mortalidad fue mucho mayor. Y tienen que tener en cuenta que cuando se reactiva una hepatitis B en un paciente que tiene un cáncer, no tenemos el trasplante como rescate, porque está contraindicado en la mayoría de las afecciones malignas, con algunas excepciones. O sea, lo que esto refleja es que la reactivación puede ser un cuadro clínicamente muy serio y con pronóstico reservado. Ahora, ¿por qué se daña el hígado en la reactivación? Por un lado, puede estar inducido por la inmunosupresión, es decir, hay un gran aumento de la replicación con daño directo, pero más comúnmente es cuando se suspende la inmunosupresión, que es lo que llamamos reconstitución inmune. Y cuando revisamos algo que vimos muchas veces, que es el mecanismo de muerte celular en la infección por virus B, ustedes ven ahí que el virus ingresa al hepatocito, el DNA va al núcleo, cuando el virus empieza a replicar, expresa en la membrana las proteínas de superficie de la nucleocápside y las expresa junto con una molécula de HLA. Esto es rápidamente reconocido por los linfocitos T citotóxicos, que para atacar lo que no reconocen, destruyen la célula hepática y entonces genera brotes de hepatitis, es decir, genera necrosis o apoptosis y una gran respuesta inflamatoria, que es lo que caracteriza a los brotes, que como dije, pueden ser muy difíciles de distinguir el brote de una enfermedad crónica de una infección aguda. Ahora bien, ¿qué riesgo tiene un paciente que es antígeno de superficie positivo cuando no recibe profilaxis?
los dos variantes, antígeno positivo, o sea que tiene infección, o infección resuelta. Fíjense, este es un metaanálisis de 26 estudios de quimioterapia sistémica en tumores sólidos. Fíjense que sobre casi 1000 pacientes antígeno de superficie positivo que recibieron inmunosupresión, pero no profilaxis, la mediana fue de 25%, 1 de cada 4, por supuesto con un rango amplio. Obviamente, los pacientes que son antígenos de superficie negativos, es decir, con infección resuelta, que son unos 300 en esta metaanálisis, la mediana es muchísimo más baja, pero fíjense que hasta el 10% hicieron reactivación. Estos son los datos que muestra la Sociedad Americana en sus guías, que es poner junto un conjunto grande de estudios. Y nuevamente pueden ver que en pacientes antígeno positivo con tumores sólidos que recibieron quimio, un porcentaje muy alto se reactivó, un porcentaje que es mucho menor en las enfermedades reumáticas. Nuevamente, en pacientes que son antígenos negativos, es decir, con infección serológicamente resuelta, la tasa es mucho más baja, pero como ustedes pueden ver, no es negligente, no es una tasa muy baja, 8 a 18% y 1.7 en las enfermedades reumáticas. Ahora, la Sociedad de Gastroenterología Americana, la AGA, en este artículo de consenso, definieron como que riesgo alto de reactivación cuando es mayor del 10%, moderado del 1 al 10% y bajo menor del 1%. Y esto ha servido como base para evaluar la necesidad de profilaxis o monitoreo de acuerdo al tipo de quimioterapia y de acuerdo a la intensidad de la misma. Y así ustedes pueden ver, y no tiene ningún sentido intentar, digamos, memorizar esto, pero en pacientes que son antígenos de superficie positivo, el riesgo más alto por lejos lo tienen los anticuerpos antilinfocitos B con el rituximab a la cabeza, pero después otras drogas como las antriciclinas, los anti-TNF, terapias locales como la TACE, como la quimioembolización o dosis altas de corticoides. Aquí tienen la lista de los moderados y así, por ejemplo, los corticoides, las dosis altas tienen alto riesgo, las dosis moderadas tienen un riesgo moderado y si uno da una dosis baja, quizás no hace falta hacer nada. Estos en pacientes antígeno positivos, es decir, pacientes que tienen infección. ¿Qué pasa con los pacientes con antígeno de superficie negativo, anticor positivo? Bueno, el único que tiene riesgo considerado alto es el rituximab u otros anticuerpos antilinfocitos. La mayoría son moderados y el resto bajos. Es decir, que el riesgo de reactivación, como dije, es mucho más importante en pacientes antígeno de superficie positivos que en aquellos con infección resuelta. ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy hacen las sociedades científicas? Bueno, la más importante es que todos los pacientes que han estado expuestos al virus de la hepatitis B tienen indicación de inmunosupresores. Y para eso lo primero que hay que hacer es hacerle screening a todos. El screening es con antígeno de superficie, anticor y anti-S. Si el paciente tiene todos los marcadores B negativos, uno debería vacunarlo. Y si uno debe empezar la quimioterapia en breve, la idea es usar un esquema reforzado, 0, 1, 3 o doble dosis, lo que prefieran. En cambio, si el paciente tiene marcadores B positivos, antígeno de superficie positivo, es decir, infección presente o pasada, uno debe evaluar la necesidad de profilaxis. Ahora, hay dos estrategias que pueden hacerse. Una es directamente dar análogos nucleócidos o nucleótidos antes de empezar la quimioterapia. Y otra es decir, bueno, no doy profilaxis, pero monitoreo al paciente en forma seguida y el monitoreo se hace con antígeno de superficie o con DNA. Y veremos que hacer una cosa o hacer la otra dependerá del riesgo de reactivación. Ahora, muy bien, si los pacientes son antígenos de superficie positivo y van a recibir inmunosupresores, hoy todas las sociedades científicas recomiendan la profilaxis. Esta profilaxis con análogos nucleócidos o nucleótidos, lo ideal es comenzarla una semana antes de iniciar la inmunosupresión y mantenerla por 6 a 18 meses luego de la suspensión.
dependiendo del riesgo de recurrencia. Por ejemplo, si uno va a usar rituximab en un paciente antígeno de superficie positivo, las recomendaciones son mantenerla por 12 hasta 18 meses luego de terminar el tratamiento. Ahora bien, ¿qué conducta se toma en pacientes con antígeno de superficie negativo, es decir, pacientes con infección serológicamente resuelta? Bueno, eso depende del riesgo de recurrencia de la hepatitis B. En los pacientes que tienen infección oculta, es decir, son antígeno negativos, pero tienen DNA positivo, eso se considera de alto riesgo. Y también se considera de alto riesgo cuando se va a usar anticuerpos antilinfocíticos como el rituximab o en un trasplante de células madre. En ese caso, antígenos negativos, alto riesgo, se da profilaxis, pero cuando son bajo riesgo, lo recomendado es hacerlo a demanda, es decir, no dar profilaxis, pero solicitar antígeno de superficie y o DNA cada 1 a 3 meses. Acuérdense que en los que son antígenos negativos, cuando se reactivan se produce la cero reversión. Así que en los antígenos negativos, alto riesgo profilaxis, bajo riesgo monitoreo, o sea, a demanda. ¿Con qué hacerlo? Bueno, esto es la historia de la eficacia de las drogas en la hepatitis B. El lamivudine es mejor que el control, el adefovir es mejor que el lamivudine, el entecavir y el tenofovir son mejores que los demás. No solo para la reactivación, digamos, virológica, sino también para la hepatitis. Y esto, hay muchos estudios que demuestran esto, pero por ejemplo, que es un metaanálisis de 8 estudios que comparó lo que se usaba inicialmente, el lamivudine, con el tratamiento moderno con entecavir. Esto se hizo en 770 pacientes con linfoma que recibieron distintas quimioterapias. Y ustedes pueden ver que la tasa de reactivación virológica y la hepatitis fue muchísimo menor usando entecavir que usando lamivudine. Por lo tanto, ¿qué dicen hoy las sociedades científicas como recomendaciones? Que cuando uno va a hacer profilaxis tiene que usar antivirales de alta eficacia, de barrera genética alta, que es lo que usamos en las hepatitis B, como es el entecavir, el tenofovir o la variante más moderna, que es el TAF, dependiendo si el paciente tiene fallo renal o no. Es lo mismo que cuando tratamos una hepatitis B. Ahora, para que vean el impacto que tiene el rituximab en pacientes que son antígeno negativos, es decir, que supuestamente están curados de una hepatitis B, le voy a mostrar 2 trabajos. Este es un estudio controlado de 80 pacientes. Fíjense que estos pacientes eran antígeno negativo, anticorpo positivo y el 70% tenían además anti-HBs. En este caso usaron entecavir, que lo mantuvieron hasta 3 meses después de suspender el tratamiento, y esto lo compararon con el grupo control. El grupo control no es que no se le dio nada, sino que no se dio nada y se hizo monitoreo. Y cuando hacían la reactivación se le daba entecavir. Y ustedes pueden ver que usar profilaxis con entecavir se asoció a una reactivación muchísimo menor, 2% contra 18%. Es decir, aún en pacientes con antígeno negativo, anticorpo positivo, si uno va a usar este tipo de drogas, hay que hacer profilaxis. Y este estudio muestra también lo mismo, pero nada más que es con tenofovir. Nuevamente, pacientes antígeno negativo, anticorpo positivo tratados con rituximab. Fíjense que en este caso también el 60%, además de anticor, tenían anti-S. El esquema fue el mismo, tenofovir por 18 meses o monitoreo y tenofovir en la reactivación. Y pueden ver que en la rama de profilaxis la reactivación fue 0 versus 11% en la otra. Ahora, esto no tiene que ver con la inmunosupresión, pero me parece interesante mencionarlo rápidamente, que es el riesgo de reactivación de la hepatitis B en pacientes que tratamos con antivirales de acción directa. Estos son 2 metaanálisis, muchos pacientes, uno de 36 estudios y 1.100 pacientes, otro de 17 estudios y 1.600 pacientes. Y ustedes pueden ver que cuando se trata la hepatitis C en un paciente con coinfección, si el paciente es antígeno de superficie positivo, la reactivación ocurre en un porcentaje muy apreciable, 14 al 24%. Mientras que si el paciente tiene hepatitis C y es antígeno negativo, anticorpo positivo, el riesgo de reactivación es muy bajo.
Es por eso que las sociedades científicas dicen que cuando uno trata a un paciente para hepatitis C con antivirales de acción directa y el paciente es además antígeno positivo, bueno, existe un riesgo claro de reactivación. En general lo que se aconseja es el monitoreo con DNA cada 4 a 8 semanas, pero por ejemplo la europea pone considerar profilaxis. Yo personalmente se la daría si el paciente es antígeno positivo. En cambio, si el paciente tiene hepatitis C, es antígeno negativo y tiene anticuerpo positivo, el riesgo de reactivación es tan bajo que lo único que se aconseja es monitorear. Por lo tanto, termino con las guías, en este caso las europeas y las americanas son muy parecidas. La guía de la europea 2017 recomienda entonces que en todos los pacientes con indicación de quimioterapia o inmunosupresión deben solicitarse marcadores de infección por virus B. Es decir, todos los pacientes que van a hacer quimio, ya sea quimioterapia sistémica, tratamiento del linfoma o el uso de cualquier monoclonal. Esto incluye, qué sé yo, una colitis ulcerosa que uno le va a dar infliximab. Así que siempre que uno va a hacer quimioterapia hay que pedir marcadores B. Si el resultado de eso es que el paciente es antígeno de superficie positivo, todos los pacientes en ese caso deben recibir profilaxis. Puede ser entecavir, puede ser tenofovir, puede ser TAF, de acuerdo a lo que el médico considere más apropiado. Y en los pacientes con infección serológicamente resueltas, es decir, con antígeno de superficie negativo y anticuerpo positivo, con o sin anti-S, la profilaxis está indicada solo en los de alto riesgo de reactivación, y esos son los que reciben rituximab o algún otro monoclonal, y en el resto lo que uno hace es monitorear con antígeno de superficie y o DNA. Y acá dejamos. Hay una pregunta. Dale. Me parece, acá está. Soledad Cravioto. Hola Sole, ¿cómo va? Dice, paciente virus B crónico en tratamiento con entecavir. Lo sigo por 2 años y tiene patograma normal y carga viral negativa. No es cirrótico. ¿Cuándo le suspendería el tratamiento? ¿Y tiene alta chance de reactivar? Esto no tiene mucho que ver con lo de hoy, pero ¿es positivo o es negativo? No dice. Bueno, en los pacientes, ahí estamos hablando de hepatitis crónica B en general. Si el paciente es E positivo, uno espera la seroconversión de E anti-E, consolida el tratamiento por 12 meses, algunos dan más, después suspende. En los pacientes que son anti-E positivos, si hepatitis crónica E negativa, bueno, es controvertido. Algunos dicen que si el paciente completó 5 años y no es, que si el paciente es cirrótico no se puede suspender. Pero si el paciente no es cirrótico, bueno, hoy hay data que dice que si el paciente respondió rápidamente y se mantuvo DNA negativo por años, uno puede intentar suspenderlo, porque si el paciente reactiva, no es un mutante, es una reactivación, uno lo puede volver a tratar eficazmente con el mismo régimen. Yo no sé si la población general de clínicos y oncólogos tienen tan claro esto de que hay que pedirle al 100% marcadores. No, yo creo que ahora con los nuevos anti-TNF y demás me parece que se están acostumbrando más. Los reumatólogos también. Pero históricamente no. Y de aparte no llegan, ¿no? Paciente, vamos a trasplantarlo de médula y viene con anticuerpos. ¿Cuándo? Mañana se trasplanta. Cuando yo me eduqué, si me hubieran dicho que una hepatitis aguda que se cura y se lo convierte y pierde el antígeno y tiene 1000 de anti-S podía reactivarse, yo hubiera dicho esto no existe. Sí, probablemente habla del freno inmunológico que tiene nuestro cuerpo contra el virus, pero cuando le metes estas drogas nuevas lo liquidas. Bueno, no hay. A ver, otro mensaje. Me mandaron. No, gracias. Gracias de Sole. Bueno, les agradecemos a todos su participación y los esperamos el primer martes de agosto. Así que gracias a todos por estar ahí. Saludos.